Una vez que ha finalizado el rodaje, que tenemos pues nuestro material catalogado, etiquetado, que es por cierto parte de la labor de quienes participan en el rodaje, el equipo de sonido involucrado en el rodaje debe heredar a la parte, a la etapa de postproducción un registro sonoro debidamente nombrado, etiquetado, con toda la metadata eh, que es pertinente, digamos, que va a permitir que un equipo totalmente diferente de postproducción pueda identificar, pueda ubicar de forma correcta pues todos los sonidos que se grabaron eh, y puedan ser pues juntados a la imagen, puedan ser utilizados como efectos de sonido grabados durante la producción. Y esto puede sonar bastante sencillo, pero la verdad es que a lo largo de 6, 7 semanas de rodaje, pues se llega a acumular una cantidad de información bastante grande. Y por eso es importante que recibamos un material cuando ya estamos en la parte de postproducción, un material debidamente identificado y etiquetado. Y por eso, de eso es lo que vamos a hablar ahora, de la parte de los y las sonidistas en la postproducción. Todas las películas, series o animaciones que nos gustan pasan por un proceso de postproducción de sonido. Esta es una etapa fundamental también de la realización cinematográfica en la que, de nuevo, podemos ser una persona orquesta o podemos ser un equipo de determinado número. Puede ser muy grande el equipo de sonido en postproducción o podemos ser 3 o 4 personas. Y para poder profundizar sobre este tema, pues hay que hablar de los elementos, vuelvo al principio de esta charla, a los elementos de una banda sonora. Y sucede que en el ámbito de la postproducción es muy difícil que uno solo de nosotros podamos editar y limpiar y mezclar y diseñar el sonido. Ahí entra un concepto muy importante, el diseño de una banda sonora. Podamos hacer absolutamente todo. Generalmente necesitamos un equipo de editores de sonido. Entonces, allí voy. El equipo de postproducción de sonido generalmente está liderado por una persona que va a ser usualmente la diseñadora de sonido o directora de sonido. Bajo las alas de esta persona vamos a encontrarnos con uno de los roles más importantes, que es la persona que edita los diálogos de la película. Es la persona que va a manejar como de forma muy experta y con mucho criterio. Generalmente el editor o editora de diálogos es la persona con más experiencia del equipo de sonido y está encargada pues justamente del performance del que hablamos previamente, de eso que capturamos en el set. Es la persona que está encargada de lograr una continuidad, de que no se note ningún tipo de costura, ningún tipo de bache o de discontinuidad, de salto, nada que llame la atención desde el punto de vista técnico. O sea, es una especie de magia la que tienen que hacer especialmente el editor de diálogos o editora de diálogos al esconder todo el hecho de que ese sonido fue captado de forma pues fragmentada, ¿no? Y esa es gran parte de nuestro oficio, lograr que no se note justamente los cortes, los silencios, los cambios de ambiente, porque por ejemplo mi voz puede haber sido grabado a una hora del día y el otro plano de esa misma escena puede haber sido grabada 2 días después a una hora distinta. Y evidentemente ese micrófono debe haber captado pues
sonidos ambientes distintos. Entonces, la labor del editor de diálogos o editora de diálogos es justamente hacer y lograr que esas pequeñas diferencias, esos pequeños cambios no sean perceptibles, logrando que la experiencia para el espectador sea totalmente natural y que pues las personas logren es meterse en la narración sin prestar detalle a pues cosas técnicas, ¿no? Por otro lado, tenemos a una persona que editaría entonces los ambientes y los efectos de sonido de esta película o de esta serie o corto de animación, por ejemplo, o largo de animación. La persona que edita los ambientes y efectos se encarga, como el nombre lo dice, de diseñar junto con esta persona que hace la supervisión o la dirección del sonido, el sonido de esos espacios. Esto es muy importante, cómo suena, porque es una persona que está relacionada con la época en la que suceden las películas, los lugares geográficos en donde suceden, y al mismo tiempo tiene que ver con todo lo que rodea al personaje y que la cámara no ve. Entonces los ambientes y los efectos pues tienen un peso dramático importante. Los efectos, pues cuando hablamos de efectos estamos hablando de sonidos que difícilmente se puedan lograr en producción. Pueden ser sonidos de vehículos, sonidos de armas, sonidos, por ejemplo, de pues, un tren, un helicóptero. Son sonidos que a veces incluso tienen que ser diseñados. Si estamos hablando de una historia que sucede en una nave espacial, por ejemplo, pues esos sonidos van a tener que ser fabricados de alguna manera o reformados, ¿no? Tomar sonidos de la vida real y ser transformados de alguna forma para poder utilizarlos en una película de ciencia ficción o que ocurre dentro de una nave espacial, por ejemplo. Entonces, los ambientes, los sonidos del ambiente que rodean a nuestros personajes van a ser siempre diferentes. Y es lo que ayuda también a que una película sea, por ejemplo, un plano secuencia. Los ambientes en un plano secuencia van a ser muy diferentes a una película muy fragmentada, digamos. Entonces, bueno, la persona que edita los ambientes es una persona que está muy, muy relacionada con quien dirige el sonido en el proyecto. Acá en la escuela solemos trabajar mucho en esta escuela en la que estamos, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Solemos trabajar mucho con bastante rigor el tema de pues, el montaje de ambientes y efectos por el tipo de cine que hacemos. Y acá pues debo decirles que bueno, es un lugar muy bonito para venir a aprender. Acá usualmente ofrecemos talleres y oportunidades de formación que les pueden ser de mucho interés en caso de que quieran seguir profundizando en esto del diseño de sonido, el diseño de una banda sonora para una película. Puede ser una película de corte documental o de ficción o animación. Entonces, luego tendríamos algo muy importante y de lo cual también solemos hablar con mucho cariño en la escuela, que es el departamento de Foley. Entonces ya hablamos, recuerden, de la persona que edita los diálogos, la persona que edita ambientes y efectos, y tenemos a una persona o a dos personas que son las encargadas del sonido Foley, o como llaman varios colegas nuestros, de los ruidos narrativos. Son llamados, por ejemplo, en Argentina, los efectos sala. Estos son sonidos que se relacionan. El sonido Foley es el sonido que realizan nuestros personajes, las acciones que realizan nuestros personajes, que pues usualmente no quedan registradas
con esa alta fidelidad durante un rodaje, ¿sí? Por ejemplo, o sea, les decía que en la etapa de rodaje nuestra labor fundamental, principal, es la captación del diálogo. Y eso lo que implica es que, pues básicamente que los micrófonos que están fuera del encuadre, los micrófonos que están fuera del encuadre, están apuntando a nuestra boca, o en el caso de un rodaje, a la boca o al pecho, a esta zona de nuestros actores, ¿verdad? Eso lo que implica es que va a capturar muy bien la voz, pero no va a capturar con esa misma sutileza las acciones, por ejemplo, de sus manos o de su cuerpo entero o de sus pies. Cuando estamos mirando una película y escuchando una película, pues no empezamos a darnos cuenta de esto, sino hasta que realmente pues lo analizamos. Y es que escuchamos no solo la voz de los personajes, escuchamos sus ropas, cómo se mueven, escuchamos cuando se sientan, ¿no? Escuchamos cuando manipulan el vehículo, o cuando se abre una puerta, o todo, o cuando se gira la página de un libro. Todas estas cosas, pues probablemente sean hechas por un artista Foley. Ese artista Foley que trabaja junto a un editor o mezclador de Foley, pues son personas que también tienen un conocimiento técnico específico de sonido y tienen una sensibilidad muy particular para elegir materiales, para decidir la perspectiva de cada uno de esos sonidos que son ruidos. Ruidos que tienen la virtud de ser ruidos narrativos porque pues pueden caracterizar a un personaje. Por ejemplo, qué tipo de zapatos usa el personaje principal de mi película. ¿Usa tacones de talón alto? ¿Qué tipo de tacón? ¿Es un tacón grueso o es un tacón que suena muy agudo o muy suave? ¿O tiene un zapato de madera que suena muy extraño o usa chancletas de plástico? Es decir, cada personaje podemos terminar de materializarlo con la ayuda de nuestro equipo de Foley. Entonces, ellos son muy importantes en la realización del sonido de una película. Además del equipo de Foley, tenemos a pues, las personas que se dedican a la escritura de la música para la imagen. Esto en sí mismo es un área muy compleja y muy profunda en sí misma. La música para el cine. Esto pues generalmente está en manos de un equipo bastante complicado, complejo, incluso estructuras de trabajo que pueden involucrar pues, orquestas, como la producción de un trabajo para orquesta puede ser bastante complicado, o puede ser también pues, un compositor en su casa con un pequeño piano y de forma digital empezar a hacer cosas, ¿no? Hoy en día la tecnología permite generar muchos sonidos sinfónicos, percusión, instrumentos como un bajo, por ejemplo, o una guitarra eléctrica, o un sonido de una cuerda. Todas esas cosas se pueden hacer hoy en día de forma digital, hasta cierto punto bastante bien, y el compositor de la música para una película de ficción o de documental, por ejemplo, estará en contacto con nosotros como sonidistas de la postproducción. Ellos, si bien trabajan de forma muy independiente, nos van a entregar pues materiales que vamos a tener que nosotros integrar a la película. Y todas estas cosas suceden al mismo tiempo en conversación con la producción de la película y con la dirección, con quien dirige la obra. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos a las personas que se encargan del doblaje o el ADR,
con esas siglas, el Automated Dialogue Replacement. Ese es el nombre americano en inglés de este trabajo. Y está muy relacionado con la etapa de la edición del diálogo. Sucede que, pues, a veces cuando ya la película está finalizada, todos los elementos de esa banda sonora están integrados, es posible mejorar, es posible cambiar, es posible agregar información de la voz de nuestros actores. En casos muy extremos, incluso se llega a cambiar la voz de un personaje por la voz de otra persona. Es decir, ustedes me pueden ver a mí en un filme, por ejemplo, y mi voz la puede interpretar otra persona que no soy yo. Pues una razón para hacer eso podría ser el acento de un actor o de una actriz, que puede funcionar para nosotros en cámara, pero puede que el acento, pues, necesitemos hacerlo con otra persona. Eso ha pasado con colegas que conozco incluso, que les ha tocado hacer este trabajo. Y pues hay una pequeña distinción, hay un pequeño matiz en el tema del doblaje, o del ADR. Hay una pequeña zona gris que es lo de las voces, el voice over. Por ejemplo, cuando estás viendo un documental y escuchas mi voz en el lenguaje español, pero tiene, sobre mi voz hay una voz de un narrador, que va traduciendo lo que yo estoy diciendo en otro lenguaje, eso sería un voice over. También cuando, por ejemplo, estás viendo mi personaje en un filme y mi voz, en vez de sonar en español, suena en japonés, por ejemplo, pues estamos hablando de un doblaje clásico, digamos, doblar mi voz por la de otra persona, pero por la razón del idioma. Todo esto luego se relaciona con la etapa de subtitulaje, ¿no? Hay que pensar que nuestras películas, pues van a ir a diversos mercados, a diversas zonas de nuestro planeta, van a ser publicadas y distribuidas en diferentes países. Incluso dentro de Latinoamérica hay, pues, zonas donde se habla dialectos muy diferentes, y esto también es un área donde sonido está involucrado. Entonces, para hacer el resumen de esta etapa de postproducción, recuerda entonces que tenemos un equipo. Debemos armar un equipo que está liderado por alguien que dirige ese sonido, y bajo sus alas tendrá entonces a la persona que edita los diálogos, a la persona que edita ambientes y efectos. Tenemos a nuestro equipo de música, quienes se encargan de grabar, editar, masterizar y entregar la música para la imagen, para la película. Y luego tenemos a las personas que se encargan de la etapa de doblaje y ADR y de Foley también. Tenemos a todo este equipo que puede llegar a ser, pues, numeroso, o podemos ser al mismo tiempo 3 o 4 personas trabajando.